Ya, doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición de ACV isquémico, a modo de resumen, les presento este flujograma. Teniendo en cuenta las características clínicas de un paciente con ACV isquémico, cuando llegue a la emergencia debemos de solicitarle una tomografía axial computarizada craneal. Esto para confirmar el diagnóstico, si se trata de un ACV isquémico o si se trata, ¿no?, de otro diagnóstico como un ACV hemorrágico o otra causa, para que el paciente reciba un tratamiento específico. Si confirmamos el ACV isquémico mediante la tomografía axial computarizada, debemos de ver si el paciente presenta contraindicaciones para el tratamiento con la fibrinolisis. Si es que no presenta estas contraindicaciones, vemos el tiempo de evolución del paciente. Si es menor a 4.5 horas, le indicamos en un tratamiento con fibrinólisis intravenosa. Si su tiempo de evolución es menor a 6 horas, el tratamiento es con fibrinólisis intraarterial. Y si es de menor a 8 horas, indicamos trombectomía. Luego volvemos a pedirle al paciente una tomografía axial computarizada craneal de control a las 24 o a las 48 horas para confirmar que no haya riesgo de sangrado. Y posteriormente indicamos el tratamiento con antiagregación o anticoagulación de acuerdo a la etiología. Si es que el paciente presenta contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico, indicamos antiagregación con el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel. En caso de la anticoagulación, esta va a estar contraindicado en la fase aguda, si es que el paciente presenta un gran área de infarto, ¿no? En casos de fibrilación auricular, una trombosis venosa cerebral, disección carotidio-vertebral, ictus progresiva o un trombo mural cardíaco. Les voy a presentar, para concluir este video. Grammarly hace más que detectar errores. Con Grammarly encuentras palabras buenas. El accidente cerebrovascular puede ser de dos formas. Esto es la arteria. Cuando se tapa la arteria y la sangre ya no pasa, se llama ACV o accidente cerebrovascular isquémico, o también conocido como infarto, o porque se rompe la arteria y sangra. En ese caso se denomina hemorrágico. La mayoría de los ACV son isquémicos. Esto es alrededor del 80% del total. Me bañé y cuando estaba hablando con mi mamá, porque me estaba cambiando para ir al estudio, me empecé a desmayar y no sabía nada, no supe más nada hasta que, o sea, ellos decían que me despertó, pero no sé, yo no sentía más nada. Fue el 25 de septiembre del 2000, a los 23 años míos. El accidente cerebrovascular isquémico es cuando un trombo, y un trombo es una acumulación de sangre coagulada, tapa a la arteria. O cuando se produce un émbolo en otra parte del cuerpo, puede ser el corazón o las arterias del cuello, viajan por las arterias y van a llegar a alguna de las arterias cerebrales y lo tapan, en definitiva. O por trombo o por émbolo, el resultado final es que se tapa una arteria. Cuando yo me accidenté hace 21 años, no existían las prácticas que existen ahora. Y ahora existen prácticas que a las 2 horas, con 2 horas de que a vos te pasó y se dan cuenta, o sea, te pueden sacar el coágulo, te pueden, te hacen miles de cosas y no te quedan las secuelas. Entonces, o sea, cuanto más rápido, cuanto mejor sepa la persona que te está llevando, que tiene una ACV, es impresionante la calidad de vida que le da a la otra persona. Cuando se tapa una arteria, deja de pasar adecuadamente sangre y el tejido nervioso que era irrigado por esa sangre muere. Eso se llama accidente cerebrovascular isquémico o conocido como infarto. Lo que yo me acuerdo es que me veía en una ambulancia que me llevaron a Paraná
y como es, y la veía mi mamá. Pero, o sea, no sabía ni qué le decía, ni nada, porque yo tuve afasia, que es la pérdida del habla. O sea, entonces, no sé, no sabía ni qué le decía. Lo recomendable para evitar el accidente cerebrovascular es controlar la presión arterial, no tener obesidad, controlar el nivel de lípidos en sangre, colesterol, triglicéridos, esto es esencial, no fumar, controlar adecuadamente la diabetes, evitar el sedentarismo y tener una vida social activa, interactuar mucho con otras personas y, por supuesto, combatir el estrés. Me dolía mucho la cabeza, o sea, yo estaba teniendo un problema en el trabajo, o sea, bastante gordo, muy pesado para los 23 años que tenía. Y, o sea, yo no sabía qué me podía llegar a pasar, pero yo tenía noción de que algo me iba a pasar. Pero no, o sea, ni siquiera lo conocía la ACV, ni siquiera sabía cómo era. Para tomar noción de cómo la pandemia disminuyó las consultas y las consecuencias en salud, fíjese usted que entre abril de 2020 y octubre de 2020, la mortalidad atribuible a accidente cerebrovascular aumentó entre un 10 y un 15%, que es aproximadamente entre 6.000 y 9.000 muertes que se podrían haber evitado. 3 cosas que, o sea, por ejemplo, que le pregunte y si la persona le dice cualquier cosa, ya es una CB. O sea, después que, o sea, puede que ese no sea el asunto, y qué sé yo, que le haga levantar las 2 manos y con una mano no puede levantar, o sea, otro signo de ACV, o sea, cosas que antes no se sabían. Como en accidente cerebrovascular, el tiempo son neuronas, es fundamental actuar rápidamente. Y a la persona que está teniendo una ACV, yo digo que tenga esperanza, o sea, porque hay mucha gente, o sea, que tiene ACV y no se da por vencida. O sea, que busque, o sea, lo mismo con la afasia, ¿no? Que no se dé por vencida, que le dé para adelante. El después te hace valorar las cosas que hiciste y que hicieron por vos. Actúa con velocidad. Llegó el Cyberboom a Mercado Libre. Aprovecha esta. Eso sería todo, doctora. Gracias. Ya, chicos, yo les voy a compartir otro video, ¿ya? Para que vean. Y vean el FAS. Se ve, ¿no? Me avisan, por favor. Sí se observa, doctora. Sí se ve, doctora. Ya. Ataque cerebral es un problema grave que también se conoce como stroke. En caso de stroke, actuar a tiempo es clave para evitar el daño irreversible. Un domingo de mañana, Pedro y José, un juego de béisbol y van a jugar. Doctor, se escucha muy bajo. Su amigo estaba mal. ¿El volumen no está bien? Extrañas al hablar y Pedro se puso a cerebral. Es hora de preguntar. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La cara la tiene medio caída. Que ha de actuar enseguida. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente.
sábado de noche a la hora de descansar, Tina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente e intervino enseguida. Dijo, hay que hacer algo, esto no es normal. Quizás sea un ataque cerebral. Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. Tiene medio caída. Es hora de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería cuando en la boca de María una mueca apareció. Y un lado de la cara se le cayó. Abuelita, dijo Sara, algo está mal. ¿Será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La tiene medio caída. Es hora de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Esto puede pasar a cualquiera, jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Pasan los minutos y empeora. Es importante que actúes si no esperes. Llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes como parálisis, olvido y discapacidad, problemas al hablar y debilidad. Cuando ves que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral, entonces es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. Tiene medio caída. Es hora de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Llámalo 911. Es hora de actuar. Llámalo 911. Llama 911 sin dudar. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Les gustó el video o no? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, ¿qué escala hemos aprendido en ahí? ¿Qué escala? La escala FAS. Bien, escala FAS, ¿no? El FAS. ¿Qué contiene el FAS? Él habla para ver si al momento de preguntarle hay alguna incoherencia, al momento de decirle que extienda los brazos si es que no hay equilibrio, ¿no? Si no está cayendo. Y El la cara, ¿no? brazo, Si, ¿no? Ya, ajá, ¿qué más? ¿Qué la, más? la cara, él habla, eso, doctorita. Muy bien. Entonces, ¿qué es el FAS? Es una evaluación intrahospitalaria, extrahospitalaria. ¿Quién hace el FAS? Extrahospitalaria. Muy bien. Es una evaluación extrahospitalaria, fuera del hospital. Y dentro del hospital, ¿qué cosa hacemos? El NIS, doctora. NIS. Muy bien. ¿Con cuánto de NIS hacemos la trombolisis? Es mayor a 25, doctora. NIS mayor de... 25, doctora. ¿Segura? ¿De cuánto a cuánto es el NIS? Creo que no adivinen. Ah, están adivinando. Va de un puntaje de 0 hasta 42, doctora. ¿Y qué dice la expositora? Sí, doctora, justo ya estoy hablando. Ya. El puntaje va de 0 a 42, ¿no? Y de acuerdo al puntaje del NIS, pues lo vamos a clasificar. Si es 0, no tiene un evento vascular cerebral isquémico. Si es de 1 a 4, el evento cerebral isquémico va a ser leve. Si es de 5 a 15, es moderado. Si es de 16 a 20, es moderado a severo. Y si es de 21 a 42, ya es más severo, doctora. Y de acuerdo a la información que está revisando, nos indican que un puntaje mayor de 25, el paciente ya sería candidato para un tratamiento con trombolisis. Muy bien.
Jóvenes, en lo que es DCB, miren, dense cuenta cómo inicia, con un déficit neurológico agudo, ¿no es cierto? Son situaciones que pasan bruscamente. No vas a encontrar pues un paciente que presente poco a poco, lentamente, un día, 2 días, no. Ya no es ACV esas cosas, ¿ya? El ACV, como dice, accidente cerebrovascular, son situaciones donde va a presentarse una obstrucción de una arteria grande o pequeña, ¿ya? La cual se va a presentar bruscamente. Y como se presenta bruscamente, la manifestación neurológica también va a ser brusca, ¿no? Si mi paciente presenta déficit motor hemiparesia derecha, hemiplegia derecha, hemiplegia izquierda, no lo sé, o tal vez no puede hablar, ¿no? Hay una disartria, ¿sí? Déficit motor, le dices levante los brazos y un brazo cae, ¿no? El otro se mantiene, el otro cae, y esto es algo súbito. Eso es lo más probable es que sea un DCB. El habla, el brazo, ¿qué más es? La cara, ¿no? Si hay asimetría de la cara, la parálisis facial, la periférica, se presenta lentamente, empieza con adormecimiento, el paciente al inicio te dice, no siento mi cara, doctor, no siento mi cara, la siento adormecida, al día siguiente ya está un poco paralizado, siento que mi saliva se está cayendo, ¿no? Al día siguiente no puedo cerrar mi ojo, o sea, es pausado, ¿no? ¿Cómo se llama? Lentamente se instala esto. En cambio, el DCB no, se presenta bruscamente. Entonces, nosotros como médicos tenemos que ser muy buenos haciendo la anamnesis. Si hago una buena anamnesis, voy a hacer el diagnóstico, pero si mi anamnesis no es adecuada, es incompleta, no voy a llegar al diagnóstico y por tanto lo voy a perjudicar al paciente no dándole la oportunidad de trombolizarse. ¿Es importante la hora o no? ¿Qué dijo? Sí, doctora. Es, ¿no es cierto?, recontra importante la hora. ¿Ya? La hora es importante, chicos. ¿Por qué? Porque ¿hasta qué hora podemos trombolizar? 4.5 horas, doctora. Muy bien, 4.5 horas. Cuanto más rápido sea la trombolisis, es mejor, se revierte completamente. ¿Qué hacemos con el trombolítico? Acuérdense que ustedes cuando se forma un coágulo, ¿no? Se acumulan plaquetas, una tras otra, ¿sí? Como monedas. Y para que este coágulo sea adecuado, no se rompa, se unen fibrina. La fibrina es como si fuesen pelos, ¿no? Se unen entre las plaquetas y es como una redecilla, pues ahí está contenida las plaquetas. Entonces el antiagregante no me va a ayudar, el anticoagulante tampoco me va a ayudar. El que sí me va a ayudar es el fibrinolítico, va a romper esas cadenas de fibrina y por tanto las plaquetas se van a liberar. ¿Ya? Entonces, el riesgo de la trombólisis es que yo no estoy pues dentro del tiempo para el mismo procedimiento. Entonces, hasta 4 horas y media. De ahí radica el tiempo, es importante. Ustedes no pueden demorar en la decisión. Uno, cuando estén en la emergencia, lo primero que tienen que preguntar, ¿a qué hora empezó? ¿Cómo fue? ¿Qué empezó? ¿Quién vio? Señora, ¿así habla su esposa? ¿Así habla? ¿No habla? ¿Cómo era? No, no era así, hablaba bien, qué raro, parece que estuviese borracho, ¿no? Y empiezan a manifestarse. Ahí a continuación, la hora, ¿y a qué hora fue? No, no vimos, ya es un DCB del despertar. En ese caso no vamos a poder hacer mucho, ¿no? Porque es un DCB del despertar, no sabemos a qué hora habrá sido su infarto. Pero hay mucha gente pues que tiene suerte y dice, sí, estábamos desayunando, estábamos juntos, y de un momento a otro se paralizó su cara, no podía hablar. ¿A qué hora? A las 8. ¿Qué hora es ahorita? A las 9. Nos hemos traído rápido. Estamos dentro del tiempo. Entonces, en este tema, lo importante, la importancia para la emergencia, para el médico que está en la emergencia es, 1, hacer una adecuada anamnesis. 2, el tiempo en el que se ha presentado. Por eso en la canción te dice, no, la hora de presentación es importante. Llegado el paciente, haciendo hecho mi sospecha diagnóstica, de inmediato una tomografía cerebral sin contraste. La con contraste me confunde porque la de contraste también parece con sangre. Entonces, yo lo que estoy buscando en la tomografía es que no haya hemorragia. Eso es lo único que busco en la tomografía, porque la clínica en este caso manda. Ya, si es una isquemia, ustedes realizan la tomografía, no va a salir nada en la tomografía, chicos. Va a aparecer un cerebro normal, pero si no puede mover su brazo, sí, pues es un infarto, recién ese cerebro está yendo a la isquemia.
recién. Y en el control que le hagan después de 12 horas, 24 horas, ya realmente el cerebro va a estar infartado si es que no se pudo o si es que no tuvo las indicaciones adecuadas para trombolizarse. ¿Ya? ¿Qué más? Es importante saber cuánto de NIS tiene el paciente. Primero es el FAS. El FAS es la evaluación prehospitalaria, que puede hacerlo un personal de salud o un personal que no sea de salud. Entonces, en esos países desarrollados como en Estados Unidos, de ahí han hecho este video. Nosotros no sabemos nada de ictus. Recién estamos aprendiendo ictus. Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, al regional, va después de mucho tiempo, que me habrá pasado el viento, el mal viento, el susto, no sé, cualquier otra cosa menos un DCB. Y ya cuando llegan al hospital, ya pasó el tiempo de la trombólisis, ya no se puede hacer nada. Al seguro todavía hay gente que está llegando para trombolizar. La semana pasada se ha trombolizado como 3, 4 personas, bastante jóvenes, bastante, pero las indicaciones deben ser claras, ¿no? El paciente no tiene que tener historia de hemorragias, porque así como va a romper el coágulo, el alteplase a nivel cerebral, también va a romper a su paso todo lo que encuentre, todos los coágulos que encuentre. Si tiene una hemorragia digestiva, también va a romper ahí el coágulo. Tiene un traumatismo, una cirugía, lo que sea, también va a romper. Entonces, en esos casos, ya no se puede trombolizar, no da suerte, no se puede trombolizar, porque el paciente se va a morir con una hemorragia. Ya este alteplase es altamente potente para romper la fibrina de los coágulos. Entonces, no solamente después, no es selectiva, ¿no? No solamente va a actuar sobre el coágulo del cerebro, sino también sobre el resto de coágulos que puede encontrar a su paso. ¿Ya? Entonces, eso, en ello radica la importancia de lo que es DCB isquémico. En mis tiempos, cuando yo era interna, hace, ¿cuánto? 10 años, 10, 11 años, no se trombolizaba jóvenes. Llegaba un paciente con su déficit motor, oh, qué pena. Ahí nos quedábamos, oh, qué pena. Y yo en mi inmadurez de médico decía, pues, y ahora sí se va a quedar, o sea, no hay nada que hacer, no vamos a hacer nada, ¿no? Y poco a poco se dio esto del tratamiento que se ha innovado gracias a los médicos que son nuevos, ¿no? Porque ustedes como médicos nuevos, cuando vayan a hacer su especialidad, se vuelvan ultra especialistas en Lima y regresen, nos tienen que ver por las novedades de tratamiento. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Pero si no se dedican a estudiar y quieren que les apruebe con favorcitos, que les haga trabajitos, ¿qué más? Otro examen, así no van a llegar a ninguna especialidad, chicos. Entre ustedes van a competir por una plaza. Entonces, por favor, estudien, tomen la carrera de medicina con seriedad. Ser médico implica mucha responsabilidad a tu prójimo, a la sociedad, a tu familia, a ti mismo. Entonces, por favor, mejoren. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más de DCB? De importancia, la tomografía lo más precozmente posible. Si hay hemorragia, ya pues piña, ya no se puede trombolizar, mala suerte. Otro es el tratamiento, si es un DCB hemorrágico, ¿no? Si se puede operar, se opera, si no hay que hacerle neuroprotección, pero si es un isquémico, el tiempo, es importante el tiempo para poder hacerle su procedimiento de trombolisis. ¿Alguna pregunta? A su compañero. Doctora, disculpe. ¿Sí? Acaba de mencionarnos que en aquellos pacientes que han tenido cirugía como antecedente o hemorragia no se puede usar lo que vendría a ser los fibrinolíticos. En todo caso, ¿qué se optaría en esos pacientes con ese tipo de... Lo ideal sería, miren, en nuestra ciudad nos quedamos en la trombolisis, pero ya en ciudades más avanzadas como Lima se hace la trombectomía. En el nombre está la respuesta, ¿no? Trombectomía, o sea, sacar el trombo a través de un catéter. Llegas hasta la arteria cerebral que esté obstruida y sacas el coágulo con una canastilla. O sea, eso tienen que hacer ustedes, chicos. Ahorita no hay ningún neurólogo que haga eso, ni el neurocirujano, nadie hace eso. Y los pobres pacientes se quedan secuelados. ¿Por qué? Porque no tenemos un médico capacitado en eso. ¿Sí? Los que tienen que hacer la subespecialidad son los neurólogos, aunque hay uno de los doctores que se ha ido, ¿no deben conocer al doctor Charles? ¿Lo conocen? Sí, doctor. Él se ha ido a España a hacerse la subespecialidad de la trombectomía. Ojalá que regrese, porque ha tenido que renunciar en el hospital. Tal vez se va a quedar en Lima. Ni modo, ¿ya? Entonces, sí hay plaza para ustedes cuando hagan la subespecialidad, no solo la especialidad, sino la subespecialidad.
¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿y la trombolización al desconocer la hora de inicio, se puede hacer ya o ya? Lo único que queda cuando nosotros desconocemos la hora, a qué hora fue a medianoche, fue, no sé, pues en la madrugada, y recién a las 8 o 9 de la mañana lo hemos encontrado, la tomografía te va a ayudar a decidir. Si la tomografía ya se evidencia la isquemia, ¿no? La imagen negrita, ya no podemos hacer nada, chicos. Pero si la tomografía todavía no se ve, ahí el único que va a decidir es el neurólogo. Son emergencias neurológicas, prioridad 1, las trombolisis, ¿eh? Si el paciente está dentro de sus 4 horas y media, lo perifoneamos en altavoz a los neurólogos. Código ictus en emergencia, ¿no? Nuestra clave es código ictus. Pero si el paciente te dijo, ¿desde cuándo está así? Ah, desde la mañana, y ahorita ya es de noche, y a 12 horas, piña, ya no se puede hacer nada. Mala suerte. Ya, así es. ¿Por qué? Porque el riesgo es, como ya hay modificaciones fisiopatológicas a nivel endotelial, esa arteria o esa arteria o la zona lesionada va a ir a una hemorragia si le ponemos el alteplase. Por eso es que el tiempo es importante. Ese tejido está muriendo, y si se está muriendo desde lo que es endotelio, el tejido intersticial, se viene una hemorragia. En lugar de hacerle un bien, lo vamos a terminar aniquilando al pobre paciente. ¿Ya? Ya, vamos a empezar con shock hemorrágico o shock hipovolémico si no tienen otra pregunta. Doctorita, falta un ACV todavía. DCB hemorrágico, doctora. Continúa, por favor. ¿Se puede observar la pantalla, doctora? Se observa. Sí. Ya, bueno, empezando con ACV hemorrágico, vamos a ver, ¿no? Que a diferencia del isquémico, como ya lo he explicado, el hemorrágico solo representa un 15%, ¿no? Y esta se va a clasificar en dos tipos, una hemorragia intracerebral o parenquimatosa y una hemorragia subaracnoidea. Y va a estar causado principalmente, ¿no? Porque se ha roto algún vaso del cerebro, ¿no? Ahora, entrando a la hemorragia intracerebral o parenquimatosa, esta se define, ¿no? Como una hemorragia intracraneal del parénquima cerebral, ¿no? O de la bóveda intracraneal o de los espacios meningios. Y esto se debe a que hay una ruptura, ¿no? De los vasos sanguíneos cerebrales con acumulación de los productos sanguíneos que va a haber, ¿no? En esa zona, y que esos podrían ocasionar, ¿no? Una distorsión o deformar el cerebro, ¿no? Ahora, en cuanto a la epidemiología, este va a representar solo el 15% de los ACVs, ¿no? Y va a representar también el 50% de mortalidad relacionada con el ACV cerebral. Y esta hemorragia intracerebral se va a diagnosticar con mayor frecuencia en los pacientes ancianos mayores de 55 años y tiene mayor incidencia también en la población masculina, y también va a tener mayor predilección en la población africana y en los asiáticos. Ahora, dentro de su etiología, esta se puede dividir en tanto en una hemorragia espontánea o traumática, ¿no? La traumática va a ser ocasionada, ¿no? Después de una lesión cerebral traumática, y la espontánea, esta se puede dividir en una primaria o una secundaria, ¿no? La primaria o espontánea va a representar un 85%, y esta va a estar relacionada con la hipertensión crónica y también con la angiopatía amiloide, ¿no? En caso de la secundaria, va a representar solo un 15%, y esta va a estar relacionada con una diátesis hemorrágica, ya sea iatrogénica, congénita o adquirida, también por malformaciones vasculares, por neoplasias, por una conversión hemorrágica de un ACV isquémico, y también por abuso de sustancias, ¿no? Como las drogas. Ahora, en cuanto a una hemorragia intracerebral primaria, esto se va a deber, ¿no? Como ya les dije, por dos, va a estar relacionado por dos tipos de causas, ¿no? Uno puede ser por una vasculopatía hipertensiva y el otro por una angiopatía amiloide cerebral, ¿no? En caso de la vasculopatía hipertensiva, este va a ocurrir principalmente en el territorio que están irrigando las arterias penetrantes, ¿no? Que se van a ramificar de las arterias intracerebrales. Y esas pequeñas arterias penetrantes van a ser susceptibles, ¿no? A los efectos de la hipertensión, ya que van a estar expuestas directamente a la presión del vaso principal, que es mucho más grande, ¿no?
Y estos vasos penetrantes van a irrigar, ¿no?, partes, por ejemplo, de la protuberancia, el mesencéfalo, el tálamo, el putamen, el caudado, el globo pálido y algunos núcleos cerebelosos, ¿no? Y, por ejemplo, al realizar el examen anatomopatológico de estos vasos sanguíneos, vamos a observar, ¿no?, que estos vasos penetrantes con hipertensión crónica, o bueno, por la hipertensión crónica van a desarrollar una hiperplasia, ¿no?, de la íntima con hielinosis en la pared del vaso, y esto va a predisponer, ¿no?, a que haya una necrosis focal causando así daño a la pared del vaso, ¿no? Y también se puede aparecer, ¿no?, pequeños microaneurismas denominados de Charcot-Bouchard, ¿no? Y principalmente, debido a esta vasculopatía hipertensiva, va a afectar, ¿no?, lo que son las áreas profundas, porque estas arterias penetrantes están irrigando estas áreas, ¿no? Como vamos a ver aquí en la tomografía, principalmente las hemorragias no son, pues, lobulares, ¿no? Son más profundas. Bueno, en caso de la angiopatía amiloide cerebral, estas ya también van a afectar a las áreas lobulares del cerebro, ¿no?, a diferencia de la vasculopatía hipertensiva, ¿no? Y esto va a ser una causa importante de hemorragia intracerebral lobular primaria, principalmente en los adultos mayores, ¿no? Y va a estar asociado, ¿no?, con variaciones en el gen que codifica la poliproteína E, y se caracteriza principalmente por depósito de péptido beta-amiloide en los vasos sanguíneos de tamaño pequeño, mediano del cerebro y la leptomeninge, ¿no? Y se va a manifestar, ¿no?, como ya les dije, en las áreas lobulares del cerebro. Ya. Bueno, en cuanto a la localización, vamos a ver, ¿no?, el porcentaje que afecta a cada área. Por ejemplo, en el putamen, glóbulos pálidos afecta un 56%, en la rama posterior de la cápsula interna un 46%, en la rama anterior de la cápsula interna un 5%, en el tálamo un 39%, en la cápsula externa un 27%, en las áreas lobarias un 14%, en el cerebelo o tronco cefálico un 7% y en el núcleo caudado un 2%. Ahora, en cuanto a la hemorragia intracerebral secundaria, esta se debe principalmente a una patología estructural, ¿no?, que es subyacente, como puede ser tumores o malformaciones vasculares, ¿no? Y esas van a ser a menudo la causa de hemorragia intracerebral en una población más joven, ¿no? Como principales causas son las directrices hemorrágicas congénitas y adquiridas, como también las lesiones vasculares, dentro de estas las malformaciones arteriovenosas, los angiomas cavernosos, los aneurismas cerebrales y las fístulas aortovenosas, ¿no? Ahora, existen factores de riesgo que pueden ser tanto modificables como no modificables, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo modificables, están, bueno, la hipertensión, también el tabaquismo actual, el consumo excesivo de alcohol, la disminución del colesterol de proteínas de baja densidad, también los triglicéridos bajos, la anticoagulación, el uso de agentes antiplaquetarios, también fármacos simpático-miméticos como la cocaína, heroína, fetamina, la fenilpropaolamina y la efedrina, ¿no? Y en cuanto a los factores de riesgo no modificables, bueno, está la vejez, el sexo masculino, la raza asiática o la etnia asiática, la angiopatía amiloide cerebral, las microhemorragias cerebrales, la enfermedad renal crónica, y también hay otros factores, ¿no?, como la multiparidad, que se ha visto que con un mayor número de partos puede estar asociado con un mayor riesgo, ¿no?, de hemorragia intracerebral en comparación a las mujeres nulíparas, ¿no? También la duración prolongada de la actividad laboral va a estar relacionado con mayor riesgo, ¿no?, de hemorragia intracerebral. Y también se ha informado, ¿no?, que la duración prolongada del sueño, mayor de 8 horas, se ha asociado con un mayor riesgo de hemorragia intracerebral, ¿no? Ahora, dentro de la fisiopatología, en esta van a existir mecanismos de lesión cerebral, ¿no? Tanto una lesión mecánica primaria del parénquima y también una lesión secundaria, ¿no? En la lesión primaria, esta se va a producir principalmente por la expansión del hematoma, ¿no?, que va a haber, y también del edema que va a producirse perilesional, ¿no? Y tanto el volumen de este hematoma como el edema van a contribuir a que haya un efecto de masa y así van a aumentar, ¿no?, la presión intracraneal, y va a causar a su vez que haya una disminución en la perfusión cerebral
y una lesión isquémica, ¿no? Y en casos de una hemorragia intracerebral grande puede ocasionar, ¿no?, una hernia cerebral. Ahora, en cuanto a la lesión secundaria, esto es, bueno, aquí principalmente los componentes de la sangre que van a, los componentes de sangre se van a infiltrar en el sitio de la lesión y van a desencadenar, ¿no?, una respuesta inflamatoria. También puede haber una alteración de la barrera hematoencefálica, también puede haber edema, puede haber una sobreproducción de radicales libres como las especies reactivas de oxígeno, y también puede haber una excitotoxicidad, esto inducida por el glutamato y también por algunas sustancias como la liberación de la hemoglobina y también el hierro del coágulo, ¿no? Ahora, también sería considerada la hemorragia intracerebral como una condición dinámica de múltiples fases, ¿no? Por ejemplo, primero va a haber una extravasación inicial, ¿no?, de la sangre en el parénquima. Posteriormente va a haber una expansión del hematoma, ¿no? Y esto suele ocurrir en las primeras 24 horas y posteriormente va a ocasionar va a haber una hinchazón, un edema alrededor del hematoma, ¿no? Ahora, dentro del cuadro clínico, bueno, se dice que en la mayoría de los casos el inicio de la hemorragia intracerebral ocurre durante la actividad, ¿no?, de rutina, pero algunas hemorragias hipertensivas ocurren, por ejemplo, durante el esfuerzo o alguna actividad emocional muy intensa, ¿no? Los síntomas generalmente se agravan en minutos o en unas horas y pueden venir, ¿no?, con algunos síntomas como son los déficits neurológicos focales de inicio repentino, también dolores de cabeza agudos intensos, náuseas, vómitos, convulsiones, disminución del nivel de conciencia y también la presión arterial alta, ¿no? Pero las presentaciones clínicas van a ser diferentes, ¿no?, en cuanto a la ubicación en donde se encuentra la hemorragia intracerebral y también el tamaño de esta, ¿no? O si es que ya ha causado una expansión del hematoma. Ya, claro, el paciente puede venir, bueno, desde una hemiparesia, ¿no?, hasta una hemihipoestesia o hemiagnosia, ¿no? Depende del área que está afectando, principalmente. Ahora, existen factores de mal pronóstico, como uno es la escala de coma de Glasgow baja, también que la hemorragia intracerebral sea mayor de 30 centímetros cúbicos, que haya una extensión intraventricular de la hemorragia, que sea de origen infratentorial, la hemorragia intracerebral, la vejez en personas mayores de 80 años, que haya lesiones avanzadas de sustancia blanca, también que la persona tenga un bajo peso, ¿no?, durante su ingreso, y hay una hiperglucemia en el ingreso, y la enfermedad renal crónica, ¿no?, con una filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado. Ahora, para el diagnóstico es importante la tomografía, ¿no?, sin contraste, que va a ser el gold estándar. Y en esa tomografía sin contraste, bueno, en la sin contraste vamos a ver, ¿no?, que primero, cuando la sangre va a ser hiperaguda, como vemos en la imagen A, vamos a ver, ¿no?, que va a aparecer hiperdensa. Con el pasar del tiempo, como vemos en la siguiente imagen, vamos a ver que esta sangre se va a hacer más densa, y cuando va a ser más crónico, se va a ver como la imagen F, que ya va a ser más hipodenso, ¿no? Y es importante que cuando saquemos una tomografía sin contraste, hallar, ¿no?, el volumen del hematoma. Se puede realizar mediante esta fórmula, que es el ABC, aprobé por ser entre 2, donde que el A es el diámetro máximo del hematoma, como vemos en la imagen. La B es el diámetro máximo del hematoma perpendicular a A, y C es el número de cortes axiales con el hematoma multiplicado por el grosor del corte, ¿no? Ahora, también se puede realizar una resonancia magnética, pero esta va a ser, va a tener desventaja, ¿no?, porque se va a requerir más tiempo para la toma de esta imagen, también quizás no puede estar disponible en ese momento, ¿no? Pero la importancia de la resonancia magnética es de que nos va a dar una información sobre la edad de la hemorragia intracerebral, ¿no? Por ejemplo, este cuadro es del UpToDate, en el cual en un estado hiperagudo vamos a ver que la edad aproximada va a ser, bueno, se va a ver, ¿no?, durante las menor de 3 horas, ¿no? Y en la T2 vamos a ver que va a estar más hiperdenso, ¿no? En cambio, si es agudo, vamos a ver, bueno, acá es otro cuadro que en un estado hiperagudo lo muestra que el tiempo es de 0 a 24 horas, ¿no?
pero en el lapso de ellos es menor a 3 horas. Bueno, si es agudo, un estado agudo, vamos a ver que su edad aproximada va a ser menor de 3 días. Y en la T2 vamos a ver que es hipointenso, ¿no? O hipointenso. Si es agudo, si es su agudo temprano, vamos a ver que la edad aproximada es de 3 a 13 días. Y en la T2 vamos a ver también que va a ser hipoidenso y en la T1 hiperdenso, ¿no? Si es subagudo tardío, su edad aproximada va a ser menos de 3 semanas. Y en la T1 vamos a ver que va a estar hiperintenso y en la T2 también hiperintenso, ¿no? Y si es crónico, vamos a ver que la edad aproximada es mayor de 3 semanas y le vamos a ver que es isodenso o hipodenso y en la T2 vamos a ver el hipodenso también. Ahora, para el tratamiento es importante, bueno, un tratamiento médico, ¿no? Primero se tiene que realizar una evaluación clínica al paciente, tenemos que realizar bien una historia médica del paciente, ¿no? Si es que este presenta hipertensión, si ha tenido un ACV previo, si ha tenido un TEC reciente, o si está utilizando, ¿no?, medicamentos como anticoagulantes o antitrombóticos, ¿no? Y seguidamente esto, pedir un TAC, ¿no?, sin contraste, esto para diferenciarlo de un ACV isquémico, ¿no? Y es importante también el apoyo de las vías respiratorias, la estabilización hemodinámica, el control de la presión arterial y también revertir la coagulopatía, ¿no? Todo esto para evitar que haya una expansión del hematoma, ¿no?, durante las 24 o 72 horas, ¿no? Ahora, esta es una escala para predecir el pronóstico, ¿no? Esta es la escala de la hemorragia intracerebral, en el cual hay algunos factores como la escala de Glasgow, la edad, si es mayor de 80 años o menor de 80 años, si es una hemorragia infratentorial, si el volumen del hematoma, ¿no?, si es mayor o igual a 30 o menor a 30, si es una hemorragia intraventricular, y con eso nos va a predecir, ¿no?, el riesgo de mortalidad. Por ejemplo, si tiene un score de 5, tiene un 100% de riesgo de mortalidad, ¿no? Ya. Como uno de los tratamientos es, bueno, mantener la presión arterial, ¿no? Porque esta se asocia que con una presión alta va a estar relacionada con una mayor expansión del hematoma, ¿no? Entonces, según algunos artículos, algunas guías dicen, ¿no?, que se tiene que reducir gradualmente hasta 150/90 y se puede utilizar agentes como los beta-bloqueantes, el abatadores malolol, los inhibidores de la ECA como el enalapril, o algunos bloqueadores de los canales de calcio como el nicardipino y la hidrasalacina, ¿no? Y esta presión arterial se tiene que controlar cada 10 a 15 minutos y se tiene que hacer la reducción, ¿no?, intensiva de la presión arterial, esto para evitar, ¿no?, la expansión del hematoma. Y según la AHA y también las asociaciones de accidentes cerebrovasculares, bueno, recomiendan, ¿no?, que si tiene una presión arterial sistólica entre 150 y 220, el objetivo es bajar a 140 milímetros de mercurio dentro de la primera hora de presentación, siempre que el paciente permanezca clínicamente estable, ¿no? Y si es que la presión arterial sistólica es mayor a 220 mililitros por mercurio, se recomienda, ¿no?, una reducción agresiva, esto inicialmente, con infusión intravenosa continua, y también monitoreando, ¿no?, la presión arterial, y posteriormente se tiene que reducir gradualmente, ¿no?, durante un grado de horas, un rango de 140 a 160 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, para la selección del medicamento se debe tener en cuenta tanto la rapidez, ¿no?, de este medicamento. Por ejemplo, para los pacientes con una presión arterial sistólica inicial de mayor o igual a 160 milímetros de mercurio, se recomienda, ¿no?, la nicardipina, porque es de acción rápida y se puede titular rápidamente, ¿no? Y para una presión arterial sistólica inicial menor a 160 milímetros de mercurio, se recomienda el labetalol, ¿no?, por su facilidad de administración y duración prolongada del efecto, ¿no? Ahora sí, a los pacientes con hemorragia intracerebral que
están recibiendo, por ejemplo, anticoagulantes o anticoagulantes, se tiene que suspender, ¿no?, la anticoagulación y se debe revertir, se debe considerar su reversión, ¿no?, inmediata. Entonces debemos revertir. Y tenemos que revertir con agentes, depende con el medicamento que está recibiendo, ¿no?, el paciente. Si está recibiendo warfarina, se puede utilizar el concentrado de complejo de protrombina de 4 factores más 10 miligramos de vitamina K endovenoso, ¿no? Si está recibiendo dabigatran, se puede utilizar el idarizumab, 5 gramos en 2 dosis en bolo intravenoso de 2,5 gramos cada una. Esto administrado no más de 15 minutos de diferencia. Si está recibiendo inhibidores del factor 10A, como el apisaban, endosaban, rivaroxaban, se puede utilizar, ¿no?, el concentrado de complejo de protrombina de 4 factores o el andexanet alfa, ¿no?, esto para revertir, ¿no? Y si está recibiendo heparina, se puede utilizar, ¿no?, el sulfato de protamina. Ahora, estos pacientes con hemorragia intracerebral también pueden, bueno, tener esa hemorragia puede conducir a una presión intracraneal, ¿no? Eso debido a varios mecanismos, como por ejemplo el efecto de masa que va a ocasionar el hematoma, también la expansión del sangrado de la hemorragia intracerebral, también que haya un edema cerebral, ¿no?, que rodea la hemorragia, o también puede ser por una hidrocefalia, ¿no? Esto por una obstrucción de la salida ventricular, ¿no? Por ejemplo, aquí en el manejo de la presión intracraneal se han tomado medidas preventivas. Puede utilizar medidas preventivas como elevar la cabecera de la cama mayor a 30 grados. También se debe administrar sedación leve, ¿no?, en cuanto sea necesario para la comida de los pacientes que estén intubados, como el midazolam. También se debe administrar antipiréticos en el caso de una temperatura media de 38 grados centígrados, ¿no? Y se puede utilizar soluciones isotónicas, esto para la reposición del volumen y fluidos de mantenimiento, ¿no?, para también mantener el sodio sérico, ¿no? Se debe repetir las imágenes como la tomografía de la cabeza, esto para ver, ¿no?, si tienen una presión intracraneal elevada. Y en caso encontramos algún deterioro neurológico que indique alguna cirugía, entonces se tiene que indicar rápidamente, ¿no? Y se tiene que administrar terapia osmótica a través de un catéter venoso central, ¿no?, en cuanto hallemos signos, ¿no?, de la presión intracraneal elevada, ¿no? Como la solución salina hipertónica, el 23,4%, en bolo intravenoso de 15 a 30 mililitros cada 6 horas, y también el manitol, ¿no?, 0,25 a 1 gramo por kilogramo en bolo intravenoso cada 6 horas. Ahora, el tratamiento quirúrgico va a depender de algunos escenarios, ¿no? Por ejemplo, en caso que haya una hemorragia cerebelosa y está acompañada con deterioro neurológico y todavía haya, ¿no?, está asociado con una comprensión del tronco encefálico o que haya una hidrocefalia, se recomienda, ¿no?, la evacuación del hematoma. Si hay una hemorragia supratentorial con un deterioro neurológico, también se va a recomendar una evacuación del hematoma. En caso de una hemorragia supratemporal con una escala de Glasgow de menor a 8 y que haya una desviación, por ejemplo, de la tomografía de la línea media, y también que haya hematomas grandes o una presión intracraneal intratable, se recomienda, ¿no?, una craneotomía descomprensiva. En el caso de una hidrocefalia sin hemorragia intraventricular, se recomienda, ¿no?, un drenaje ventricular. Bueno, eso es en cuanto a la hemorragia intracerebral. En la hemorragia subaracnoidea, bueno, esta se define, ¿no?, por la extravasación de la sangre al espacio subaracnoideo, ¿no? Y esta principalmente se debe mayormente porque un aneurisma se ha roto, ¿no? Y el sitio, bueno, afectado, pues, bueno, va a ser el espacio subaracnoideo, ¿no?, donde vamos a encontrar la hemorragia, ¿no?, que se encuentra entre la membrana aracnoidea y la pía madre, ¿no? En cuanto a la epidemiología, esta va a representar el 5% de las ictus, tiene mayor incidencia también en las pacientes de 50 y 60 años, y generalmente va a afectar a ambos sexos, pero a partir de la quinta década de vida va a afectar más a las mujeres. Bueno, en cuanto a etiología, esto pueden ser postraumáticas o espontáneas, ¿no? Dentro de las espontáneas encontramos que se da con mayor frecuencia los aneurismas cerebrales, con un 85%, seguida de las
perimes encefálicas no aneurismáticas con un 10% y otras causas que son un 5%, ¿no? Que pueden ser malformaciones arteriovenosas, como es el cuadro, ¿no? Alteraciones hemodinámicas cerebrales, vasculopatías, discrecias sanguíneas, infecciones, tóxicos, ¿no? Uso de sustancias como la cocaína, anfetamina, de neoplasias cerebrales, también intervenciones quirúrgicas, ¿no? Ahora, dentro de la fisiopatología, bueno, si es de causa postraumática, esta, bueno, puede ser, ¿no?, secundaria a una contusión cortical que puede haber, ¿no? O puede ser por laceración o sellamiento de los vasos, también por difusión de las hemorragias intraventriculares al espacio suprarrenal, ¿no? Ahora, si son perimes encefálicas o no aneurismáticas, estas son de causa desconocida, ¿no? Simplemente, y se cree que puede ser por un vertido de sangre venosa. Y si bien es aneurismática, que se encuentra con mayor frecuencia, esta puede ser secundaria, ¿no? Porque se ha roto los aneurismas. Y estos pueden ser de tres tipos, ¿no? Los aculares, fusiformes o disecantes, ¿no? En el caso de los aculares, son los que se encuentran con mayor porcentaje. Y en esta primero vamos a ver, ¿no?, que se debe principalmente a una degeneración de la lámina elástica interna, que puede ser por factores hemodinámicos, ¿no? Y se debe a su vez o puede ocasionarse por un adelgazamiento o la pérdida de la capa media de la pared de la arteria, ¿no? Vamos a ver que cuando se rompe un aneurisma, por ejemplo, la sangre se va a liberar, ¿no? Se puede liberar, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, y aquí va a aumentar, ¿no?, la presión intracraneal, ¿no? También puede propagarse hacia el espacio intraventricular o también al parénquima. Y en otras ocasiones también puede ser, ¿no?, al espacio subdural. Dentro de los factores de riesgo tenemos los modificables y los no modificables. Dentro de los no modificables pues, está la edad avanzada, el sexo femenino, también la historia de aneurismas en la familia, como que un familiar de primer grado con historia de aneurismas, o dos familiares de primer grado con antecedentes de aneurismas, ¿no? También la etnia, que sea de japonés o finlandés, ¿no? O la presencia de aneurismas cerebrales no rotos, o también la historia previa de una hemorragia suprarrenal. En cuanto a los factores modificables están el tabaquismo, la hipertensión arterial, el exceso de consumo de alcohol y también el uso de drogas simpático-médicas como la cocaína, ¿no? Ahora, para el diagnóstico, vamos a ver que el síntoma principal para esa hemorragia suprarrenal es la cefalea, y esta es de tipo, es brusca, ¿no?, e intensa generalmente. El paciente lo puede referir como que es el peor dolor de la cabeza, ¿no?, de su vida, y se realiza porque es una cefalea en trueno. Y esto se describe como aquella cefalea que va a alcanzar su máxima intensidad a los 60 segundos, ¿no? Y puede aparecer en un 70% de los pacientes generalmente, ¿no? También se puede acompañar de otros síntomas como náuseas, vómitos, rigidez de nuca, también alteración a nivel de conciencia, también puede haber signos de meningismo, hiparesia y convulsiones. También puede haber el síndrome terso, ¿no?, que son hemorragias perretinianas, ¿no?, que vamos a observar en el fondo al realizar un fondo de ojo. Y también puede haber síntomas prodrómicos, ¿no?, como antecedentes de dolor de cabeza intenso, repentino, ¿no?, o denominados también dolor de cabeza centinela, ¿no? Aquí los pacientes informan tener un dolor de cabeza intenso y repentino que va a preceder, ¿no?, a una hemorragia suprarrenal mayor, que va a ocurrir días o antes, ¿no?, de que se rompe el aneurisma. Y en el examen físico vamos a ver, ¿no?, que la persona puede tener hipertensión, podemos ver signos de meningismo, ¿no?, como es la rigidez de nuca, como vemos en las imágenes. También el signo de Kerkring, en el cual vamos a ver el paciente, ¿no?, que va a flexionar la rodilla cuando le vamos a levantar la pierna extendida, ¿no? O el signo de Brusinkin, que vamos a ver que al levantar la cabeza el paciente va a flexionar las rodillas, ¿no? Y también al realizar un fondo de ojo podemos ver como en la imagen el síndrome terso, que son las hemorragias prerretinianas. Ahora, para el diagnóstico también es importante realizar la tomografía sin contraste, ¿no?
Esta principalmente es de elección durante las primeras 72 horas y tiene una sensibilidad del 97%, ¿no? También se debe realizar una punción lumbar. Esto si encontramos una tomografía normal y tenemos una alta sospecha, ¿no?, de una hemorragia subaracnoidea. Y en esta podemos encontrar, ¿no?, la presencia de eritrocitos, también cytocromía, ¿no?, que nos va a indicar que hay la salida de sangre por el espacio subaracnoideo, ¿no? También podemos pedir una angiografía o una angiotestat para identificar la fuente del sangrado, una resonancia magnética para detectar los aneurismas, ¿no? Esta va a tener una sensibilidad del 95% y una especificidad del 89%. Va a tener limitaciones en cuanto a los pacientes tengan dispositivos implantados, ¿no? Ahora también hay escalas para valorar la gravedad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la escala de Hunt y Hess, que son 5 grados. También tenemos la escala de la Federación Internacional de los Neurocirujanos, en cual se basa en la escala de Glasgow y si es que hay presencia o ausencia de déficit motor, ¿no? Por ejemplo, en la escala de Hunt y Hess, vamos a ver que el grado 1 no tiene síntomas, solo tiene una cefalea y una rigidez de nuca leve. En el grado 2 vamos a ver que hay una cefalea moderada grave, también hay una rigidez de nuca y parece de pares craneales, ¿no? En el grado 3 hay una obnubilación, confusión y un leve déficit motor, ¿no? En el grado 4 hay un estupor, parece moderado o grave, rigidez de cerebración temprana o trastornos neurovegetativos, ¿no? Y en el grado 5 el paciente ya está en coma y hay una rigidez de cerebración, ¿no? En cuanto a la escala de Federación Internacional de Neurocirujanos, bueno, en el grado 1 y 2 vamos a ver que, bueno, el grado está en 15 y el grado está en 13 y 14, ¿no? Y aquí vamos a encontrar que no hay déficit motor, ¿no? Pero en los siguientes grados, como el grado 3, 4 y 5, vamos a encontrar que tenemos un grado más bajo y aquí ya vamos a poder encontrar déficit motor. Otra escala es la escala de Fisher, cual es un índice de riesgo de vasoespasmo que se basa, ¿no?, mediante el patrón de la hemorragia en una tomografía, ¿no? Por ejemplo, aquí en la escala de Fisher vamos a ver, ¿no?, si es de grado 1, no se va a visualizar, ¿no?, como vemos en la imagen, no se va a visualizar una hemorragia subaracnoidea. Si es de grado 2, vamos a ver que hay una sangre difusa o fina mayor de 1 milímetro de grosor, ¿no? Si es en grado 3, vamos a ver que hay un coágulo localizado o también las capas verticales van a ser mayor a 1 milímetro de grosor, ¿no? Y si es un grado 4, vamos a ver que la hemorragia subaracnoidea va a ser difusa o no, y esta puede haber también, ¿no?, una hemorragia intraventricular o parenquimatosa, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, es importante, ¿no?, primero estabilizar, tenemos que garantizar la vía aérea del paciente, también tenemos que normalizar, ¿no?, la función cardiovascular y también tratar las convulsiones, ¿no?, si tuviera. Y del mismo modo que la hemorragia intracerebral se tiene que controlar la presión arterial, ¿no?, manteniendo la presión arterial de menor a 160 milímetros de mercurio, o la presión arterial media menor a 110 milímetros de mercurio, ¿no? Y también, al igual que el anterior, que el mismo tratamiento que el anterior, tenemos que revertir, ¿no?, si los antitrombóticos, ¿no?, si el paciente está recibiendo anticoagulantes, tenemos que revertir eso, ¿no? Y también bueno, tenemos que utilizar nimodipino, bueno, si lo prefieren, nimodipino 60 miligramos cada 4 horas a los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática a partir de las 48 horas posteriores al inicio de los síntomas o cuando el paciente se haya estabilizado, ¿no? Esto principalmente se utiliza nimodipino para prevenir el vasoespasmo que va a ocurrir, ¿no? Y también tenemos que controlar el dolor. Se puede utilizar acetaminofén, bueno, inicialmente, y ya sea el dolor más severo, se puede utilizar opiáceos, ¿no?, como la codeína y el tramadol. Y en el caso de que después de la hemorragia subaracnoidea, ya sea por un aneurisma, el paciente va a tener, ¿no?, riesgo de resangrar, por lo cual se debe optar por realizar una cirugía o una terapia endovascular, ¿no? Bueno, para finalizar, acá tenemos un algoritmo. Por ejemplo, en cuanto tenemos una sospecha de hemorragia subaracnoidea, es importante primero realizar una tomografía, ¿no?, simple.
Entonces, si demostramos que es una hemorragia subaracnoidea, se puede realizar una angio-TAC, ¿no? Esto para buscar si es que hay un aneurisma, ¿no? Y entonces, si es que se demuestra que hay un aneurisma, tenemos que valorar, ¿no?, si es necesario realizar la cirugía. En cuanto no se demuestre mediante la angio-TAC, se puede realizar una arteriografía, ¿no? Esto para seguir demostrando si es que hay un aneurisma. Y si demostramos que hay un aneurisma, se puede, bueno, y aquí ya valorar, ¿no?, si se puede realizar una cirugía o un tratamiento endovascular. En el caso de que no se demuestre mediante un ataque cerebral simple, se puede realizar una punción lumbar, ¿no? Si es positiva, del mismo modo se puede volver a realizar una arteriografía, y si no se demuestra el aneurisma, se puede repetir la arteriografía, ¿no?, en unas 3 semanas. Ahora, si la punción lumbar es negativa, se puede buscar otras causas, ¿no? Eso sería todo, doctora. Ya, muy bien. Lo que es TCV hemorrágicos, chicos, bueno, es poco frecuente, pero los pocos casos que se presentan son, bueno, al menos los que hemos visto en emergencias, son altamente frecuentes en complicaciones, mortalidad. Ya es realmente suerte, la suerte de cada paciente, la intensidad de su hemorragia. Obviamente, lo primero que hay que manejar, como decía, ¿no?, la primera causa de la presión alta, hay que manejar la presión de nuestros pacientes, ver si es quirúrgico o no es quirúrgico, ver la etiología de la hemorragia, si es aneurismática, no es aneurismática, o solo la presión, trastorno de coagulación, todo ello, ¿no? Y lo que se pueda corregir, tenemos que estar corrigiendo. Si es problemas de coagulación, obviamente tienes que corregir por la coagulación cuanto antes. E informa a la familia, porque son, como les digo, son complicaciones que tienen alta mortalidad, ¿no? Y es muy triste ver un deseo hemorrágico. Y para evitar esos problemas, es pues netamente control de la presión arterial, adecuado seguimiento de tus anticoagulantes, si es que toman, ¿no?, los pacientes. Creo que nada más, no olvidarnos de la escala de Haney-Hess, la escala de Fisher, para ver la clasificación de hemorragia subaracnoidea y la clasificación de la intensidad de la cefalea. ¿Ya? Si tienen preguntas, háganlas por favor, mientras yo hago les comparto la exposición de choque hemorrágico. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, se está observando, doctor. Shock hipovolémico. Sí, doctora. ¿Cuándo es su segundo aporte? En mayo, doctora. Los primeros días, si es que no me equivoco, doctorita. Lo voy a averiguar y le digo, doctora. Y creo que nos faltan muchos temas, ¿o no? No. Doctora, lo que nos estaría faltando, acá lo tengo anotado, doctorita. Lo que nos estaría faltando sería... doctorita. Ya. A ver, ya hemos hecho... ya hemos hecho estatus convulsivo, anafilaxia, muerte cerebral. Estaría faltando, doctora, el tema de shock hipovolémico. Ahí falta disturbios hidroelectrolíticos, DCBs que ya se hizo, disturbio ácido base, crisis tiroidea, hipoglicemia, cetoacidosis diabética, estatus hipoesmolar, shock séptico, mordedura de araña, doctora. Esos son los temas antes del segundo examen. No creo que lleguemos. Van a haber temas que van a pasar por segundo examen. Ya, avanzaremos, ni modo. Creo que el día del examen, pues chicos, haya sido el atraso. Tendremos que recuperar, si no, si nos faltan muchos temas, vamos a tener que recuperar tiempo. Ya, avanzamos. Shock hipovolémico, jóvenes. Yo diría de todos los shocks es el más fácil de manejar. ¿Por qué? Porque si yo pierdo volumen, ¿qué necesito reponer? Volumen. Si pierdo sangre, ¿qué hay que reponer? Sangre, ¿no es cierto? Entonces, si no tengo un adecuado volumen de sangre, ¿no? O volumen, no sé, sérico, ¿qué va a suceder? La presión va a caer. Acuérdense que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia, ¿no es cierto? Un volumen por frecuencia por resistencia. 3 componentes. De estos 3 componentes, lo que estoy perdiendo es volumen, sea una hemorragia, sea diarrea, sea un vómito, sea quemadura, cualquiera sea la causa por donde estoy perdiendo volumen, el paciente puede entrar en un estado de shock.
Entonces, el concepto de shock hemorrágico, shock hipovolémico sería la deficiencia en la perfusión tisular, puesto por la reducción del volumen. Claro, si no tengo buen volumen de sangre, ¿qué cosa va a llevar? ¿Quién va a llevar la glucosa y el oxígeno a todas las células y tejidos? Nadie, nadie lo va a hacer. Entonces, va a repercutir en la perfusión de cada órgano de nuestro cuerpo no va a recibir el oxígeno y la glucosa que necesita. Por tanto, va a entrar en una disfunción orgánica y finalmente en una falla multiorgánica si no hago la reposición adecuada. ¿Ya? Entonces, el concepto que nos da el ATLS es anormalidad del sistema circulatorio que provoca una perfusión y oxigenación tisular inadecuada, esto por falta de volemia. ¿Por qué? Porque los hematíes son los encargados pues, de llevar la glucosa y el oxígeno. Entonces, si no hay hematíes porque hubo una hemorragia, ¿quién hace esa función? Nadie. Por eso es que los órganos entran en disfunción. Entonces, la inadecuada perfusión ocasionará que las células entren en una fase de hipoxemia, anoxia, por tanto, va a haber liberación de radicales libres, ¿no? Habrá producción de qué cosa más, del lactato, los cuales estos radicales o productos de la hipoxemia se liberan al resto de organismos y me ocasionen una mayor disfunción orgánica y bueno, falla, ¿no? La consecuencia, ¿cuál es? Si mis células no tienen oxígeno, hipoxia, anoxia, isquemia, muerte de las células y finalmente será muerte de un tejido o muerte orgánica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empieza? Estoy teniendo un cuadro de hemorragia o vomité y tuve diarreas por montones, ¿no? Casi 1,5 litros, 2 litros, ¿sí? Ustedes ya han hecho ya la clasificación de shock hemorrágico. Al haber una disminución del volumen de sangre, obviamente voy a perder el volumen que debe regresar al corazón, se está perdiendo, ¿no? Entonces habrá una disminución del volumen minuto cardíaco, de hecho que baja la presión arterial y como respuesta fisiológica a esta bajada de presión arterial a través de los vasoreceptores que hay en los distintos órganos y tejidos, se va a dar de inicio una vasoconstricción como respuesta a esta hipotensión. ¿Quién? La vasoconstricción va a ser a expensas de lo que es el músculo y la piel. O sea, la sangre que existe en el tejido esplácnico, en los músculos, en la piel, van a ser exprimidas, ¿no? Las arterias van a cerrarse y con ello van a exprimir el volumen que están conteniendo. ¿Para quién? Para los órganos nobles. Entonces va a haber una vasoconstricción sistémica y periférica. ¿Para qué? Para mejorar esta hipoxia tisular. Pero como no estamos reponiendo lo que el paciente ha perdido, que es volumen, habrá una insuficiencia hemodinámica circulatoria, ¿no? Lo cual persiste la disminución del retorno venoso y disminución del volumen de sangre. Conclusión, a nivel bioquímico, hipoxia y muerte de células. Entonces, esto tiene su tiempo. No puede estar el paciente pues 1 día, 2 días esperando la reposición de volumen. En ellos, el tiempo la falta de volumen es oro, ¿no? No se le tiene que reponer en el menor tiempo posible. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Al inicio, al haber una pérdida de volumen, sea cual sea la causa, tenemos reacciones compensatorias. 1, se redistribuye el flujo de sangre, esto a través de la vasoconstricción. Entonces, los órganos nobles, ¿no? Los órganos que no son nobles, como son músculos, tejido esplácnico, piel, donan su sangre a los órganos nobles. Entonces, ¿quién sería noble? Noble será por la piel, sería, ¿no? Pero, bueno, pues medicina lo ha establecido así. Dicen que los órganos nobles son el cerebro, el corazón, el pulmón, los riñones. Para estos órganos es que se exprime la piel y los músculos, y a eso se le llama redistribución del flujo de sangre. Entonces, al haber una alteración de los componentes del transporte de oxígeno, porque de lo que vea la demanda de oxígeno adecuada llega a entrar a una fase de hipoxemia y anoxia, y con ello la activación del ciclo anaeróbico a nivel de cada célula, ¿no? Y finalmente habrá la reconstitución del volumen plasmático, pero eso si nosotros lo aportamos, ¿no? Si no lo aportamos, finalmente el paciente fallece. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Pérdida de volumen. Entonces, la pérdida de volumen va a activar todo el sistema de vasoreceptores. Desde la renina, va a decirle al riñón, ¿sabes qué? Ya no elimines el volumen que tienes dentro de tus nefronas, porque nos falta volumen. Entonces, empieza a haber una reabsorción exagerada para mantener volumen.
A nivel del cortisol, también va a hacer que se retenga sodio y agua, y obviamente la hormona antidiurética va a actuar pues de manera compensatoria para que no se vaya ni el sodio ni el agua, y con eso mantener el volumen. A nivel del sistema nervioso central va a haber una estimulación carotidia con vasoconstricción periférica, pero el sistema nervioso simpático incrementará la epinefrina, la noradrenalina, este sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo único que desean es hacer mayor vasoconstricción, y la renina obviamente reabsorber todo lo que es sodio y agua. Esta retención de sodio y agua, además de la vasoconstricción periférica, trataremos de restablecer la presión arterial y con ello mantener la perfusión de cada órgano. ¿Estamos? Es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las fases de choque hemorrágico? Tenemos 4 fases, ¿no? La primera fase hemos dicho que es una fase de compensación, la vasoconstricción, que se va a dar en todos los vasos. Miren, acá nos dice, ¿no? Anoxis isquémica, estrechamiento arteriolar, cierre de esfínter, pre y post capilar, apertura del shunt arteriovenoso. ¿Para qué? Para que el volumen que se está conteniendo en estos capilares por vasoconstricción se donen a órganos nobles, ¿no? Luego viene la fase 2. En la fase 2, lo que se va a producir en esta fase 2, si no hacemos la reposición de esta fase 1, pasa a la fase 2, y en esa fase 2 se caracteriza porque hay un metabolismo celular que inicia, miren, el ciclo anaerobio de las células. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Pues ¿quién va a llevar el oxígeno y la glucosa si la sangre no está presente en volumen adecuado, ¿no? Luego de este metabolismo alterado, que ya viene a ser un metabolismo anaerobio, viene la fase 3. En la fase 3 se va a dar, miren, liberación de hartos radicales, los cuales van a acidificar el medio, ¿no? Y la circulación va a ser más lenta. Va a haber una mayor viscosidad de la sangre, y esta viscosidad de la sangre, ¿qué va a llevar? ¿O qué va a desencadenar? Coagulación intravascular. Dentro de los vasos se van a formar coagulitos, ya pequeños coágulos, los cuales van a hacer que se libere enzimas líticas que llevan a la autolisis, a la autodestrucción. Y por último, la fase 4, y es un choque irreversible. Todas estas fases se dan pues, en un lapso de 1 a 2 horas, dependiendo cuál es la velocidad con que tú pierdes volumen, ¿no? Ponte, si tienes una gran hemorragia, no te va a aguantar ni 1 hora, pero si es una hemorragia gota a gota, te aguantará pues, un poco más de tiempo, ¿ya? Entonces, esta fase 4, el choque irreversible, se secretan ya fibrinolicinas que llevan a la muerte, necrosis de la célula. Ya no se puede hacer nada. El objetivo es que si mi paciente está en fase 2, no lo deje pasar ni a la 3 ni a la 4, porque hasta acá podemos recuperar al paciente, mientras en fase 3 y fase 4 ya no lo vamos a poder hacer. Ya hay cambios de las células, incluso muerte celular, ¿ya? Entonces, un resumen: fase de compensación, vasoconstricción, eventos a nivel de la celular que ya llevan a una hipoxemia, sí, fase de descompensación, imposibilidad de corregir ya esta hipoperfusión tisular. Si yo tengo un paciente con hemorragia digestiva alta, que viene vomitando y vomitando y vomitando sangre, ¿sí? Entonces tú le haces las indicaciones médicas adecuadas para la hemorragia digestiva, omeprazol, reposición de fluidos, y la enfermera, como tiene 10 ingresos, lo pone en el 10º lugar porque tiene 10 ingresos y tiene otros que han llegado antes. Ese paciente, mientras espera el turno para su atención, se va a morir. Por tanto, conclusión: si yo tengo una hemorragia fase 3 o fase 4, estadio 3 o estadio 4, que hemos aprendido de la clasificación de shock hemorrágico, ¿qué prioridad es, chicos? Una, doctora. Una, doctora. Entonces ese paciente no puede hacer su colita y esperar, tiene que ir de inmediato a shocktrauma, reposición de volumen, oxigenoterapia, ABCDE, cerrar la puerta por donde está saliendo la sangre. Pues si tengo una úlcera gástrica, tiene que venir mi gastroenterólogo, y ¿qué tiene que hacer? Cauterizar, ponerle adrenalina, ligar si es un vaso, no lo sé. Me tiene que cerrar el caño, así dicen, ¿no? Con palabras más sencillas, tiene que cerrar el caño, porque si no el paciente sigue sangrando, pues. Y créanme que hemorragia es altamente mortal si no sabes controlar la hemorragia. Ya, yo les juro, chicos, les soy sincera, veo una hemorragia y me pongo a temblar. Me da recontra miedo porque los pacientes se mueren. Se mueren si tú no les haces la compensación inmediata. Entonces, es una emergencia prioridad 1. Toda hemorragia es prioridad 1.
y hay que cerrar el lugar por donde está perdiendo el volumen. Entonces, fácil, ¿no? Si pierde volumen por diarrea, fácil, ¿no? Suero fisiológico. Si pierde sangre, ahí es el problema. Pónganse que ustedes están en su puestito de salud a 8 horas del Cusco. Entonces, no vas a esperar pues que llegue a la fase 3 y 4. Tú ya en la fase 1, nomás ves que está haciendo hemorragia y el organismo ya está empezando a hacer vasoconstricción, refiérelo. ¿Quién te va a reclamar? Nadie te va a decir porque lo has mandado. Bueno, y si alguien te dice, tú sabes por tus conocimientos que lo estás adquiriendo en pregrado, sabes por qué estás refiriendo. Así es que hable lo que quiera. Soy una materia, me resbala, ¿no es cierto? Están haciendo lo que tienen que hacer. Si lo puedes controlar, es una hemorragia externa, bien, le pondrás una compresión, suturarás, no lo sé, pero si es una hemorragia interna, no vas a poder controlar. Refiérelo. ¿Ya? Ya eso no vamos a repetir, es lo mismo. Ahí está, shock inicial. Ya hemos visto vasoconstricción, luego se va a dar un incremento del tono esfinteriano pre y postcapilar, cierre del lecho capilar, apertura de anastomosis arteriovenosa, la apertura de los shunts, ¿no? Gradiente de presión arterial a vénula y paso de líquido del intersticio hacia el capilar. O sea, todos están donando el intersticio, primero el intracelular, el intersticio están donando el volumen hacia el intravascular para mantener la perfusión de los tejidos. Pero si es un shock avanzado donde ya hay metabolismo anaerobio porque se activó el ciclo de el ciclo anaeróbico, se van a liberar ácidos, ¿no? ¿Se acuerdan? El producto del ciclo anaeróbico, ¿cuál es? Liberación de radicales, ácidos, lactato, muy bien, participen, me parece bien. Ya lo cual va a llevar a qué? A una pérdida efectiva de las catecolaminas, insuficiencia de los esfínteres capilares, encharcamiento de la microcirculación, disminución del flujo capilar, aumento de la hipoxia, obviamente va a ser peor la hipoxemia, mayor metabolismo anaerobio, por tanto, muerte de las células, muerte de todo el órgano. Ya, entonces esa fisiopatología, jóvenes, entiendan, toda hemorragia es una emergencia. No importa que sea epistaxis, no importa que sea una hemorragia por hemorragia digestiva o que se haya hecho un corte grande. Bueno, un corte grande tal vez no va a perder mucho volumen. Pónganse que es una fractura de fémur, preocúpense, es un hueso grande que va a perder gran volumen de sangre. No está saliendo afuera, tal vez está quedando debajo de la piel, pero está saliendo del lugar donde debe estar, que es el intravascular. Entonces, ello va a llevar a este shock hemorrágico. Y si no con la reposición adecuada, oportuna, el paciente se muere. Por más que tú en ese instante que te diste cuenta, era un shock, le pases, aunque sea 10 unidades de sangre, suero, no sé yo qué sé, todo lo que se te pueda ocurrir, ya no lo vas a salvar. Ya su fisiopatología se ha establecido. Y hay muerte de las células. Por eso es que hemorragia no esperen la atención, tiene que ser inmediato. Para eso tenemos que hacer las fases de la fluidoterapia de forma adecuada, óptima, y no tienen que olvidarse. Ya, prohibido olvidarse, ustedes ya van a ser internados. Entonces, choque hemorrágico. Hemorragia externa, bueno, si puedes controlarlo. Si es interno, mejor refiérelo. Incluso, ¿cómo te das cuenta si está haciendo una hemorragia interna? Bien difícil, ¿no? Qué miedos. Pero si tengo un politraumatizado accidentado, ya pues tiene hipotensión, taquicardia, mándalo a un lugar donde tenga mayor número de exámenes o exámenes que se puedan desarrollar. Los no hemorrágicos, gastrointestinal fácil, por el vómito y diarrea, suero fisiológico, ¿no? Diuréticos, le pusieron furosemida más de la cuenta, manitol, yo qué sé, y el riñón respondió adecuadamente, está haciendo poliuria, responde, suero fisiológico. Si es una pancreatitis, igual, resuelve. Quemadura, también, suero fisiológico. Tercer espacio, también, pero con cuidado para no sobrecargarlo de agua en el paciente, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de shock hemorrágico? Traumatismos, hemorragias. A nivel pulmonar será, pues miren, toda esta lista: embolia pulmonar, cáncer, tuberculosis, síndrome de Good-Pasture, ¿no? Enfermedades ginecológicas. Bueno, esta parte de acá es el mayor problema para ustedes jóvenes. Así es que les deseo mucha suerte desde ahora. Aprendan bien ginecología y obstetricia, porque en lo que es serums y la zona periférica, esta es la principal causa de muerte de las gestantes. Y si una gestante se les muere, el fiscal los va a denunciar a ustedes. No se puede morir una mamá, menos por hemorragia. Entonces, tienen que saber manejar choque hemorrágico y tienen que saber resolver si hay un desgarro de cuello uterino, si hay placenta previa, embarazo ectópico, se desprendió la placenta. Todo eso tienen que saber manejar oportunamente. ¿Cómo van a lograr?
manejar bien, aprendiendo pues bien lo que es ginecobstetricia. ¿Ya? Sigamos, ahí está la clasificación que tanto les ha cansado aprender, o no sé, si no lo han aprendido ahora es cuando. Ya tenemos la clase 1, 2, 3 y 4. Acuérdense que de esto lo que nos va a orientar bastante a la pérdida de volumen, que era la frecuencia cardíaca, ¿no? Les dije, no me importa, porque ustedes no van a poder calcular cuánto de volumen ha perdido el paciente, si ha sido 15%, 30%, 40%, no lo sé. No van a poder calcular, y si imagínense es una hemorragia interna, ¿cómo van a saber cuánto han perdido? Fácil, con la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto está la frecuencia cardíaca? Está en 110, clase 2. La frecuencia cardíaca está en 115, ¿cuánto es? Perdón, 130, digamos. Clase 3. Mi frecuencia cardíaca es en 150. Preocúpate porque este paciente te va a hacer paro ahorita. Estos son prioridad 1, estos serán pues prioridad 2. Bueno, este tal vez 3. Estamos, la atención es inmediata. Toda hemorragia es atención inmediata. No esperes que griten de dolor, les duele, nada. Toda hemorragia es atención, prioridad 1 o 2, dependiendo la intensidad de la hemorragia. Ya chicos, este cuadro, por favor, tienen que esmerarse en aprender. Tenemos acá la clasificación. Quiero regresar a nuestro cuadro. ¿Qué más de acá? La frecuencia respiratoria no se va a alterar. Si es un paciente joven que tiene hemorragia, probablemente su frecuencia respiratoria, su presión arterial, demoren en descompensarse. ¿Por qué? Porque es joven, porque su respuesta compensatoria es pues buena, ¿no? En cambio, un ancianito pierde una gota de sangre porque está hipotenso. Igual en un niño, ¿no? Un niñito pierde una gota de sangre y ya se hipotensó. En cambio, los adultos jóvenes, se compensan bien, pierden recién un balde de sangre, recién se descompensa. Una gota, nada, ni se altera ni la frecuencia, ni la presión, ni nada. Entonces, mucho cuidado con la intensidad de la hemorragia, cómo se está presentando. Y dense cuenta, clase 3 y clase 4. Suero fisiológico para ambos, o para todos suero fisiológico, pero si es una hemorragia, pérdida de sangre, reponle sangre. Ha habido casos, no sé si ustedes lo habrán visto por noticia, el Facebook, no sé lo que les guste ver, que ha habido pacientes parturientas que han sangrado, pues no sé cuál habrá sido el motivo de sangre, y que heroicamente, ¿no? El hospital regional ha mandado sangre en la ambulancia y le ha dado el alcance a la paciente. Y a medio camino donde haya llegado, la transfusión de sangre. En otros casos han trasladado a las pacientes hasta en helicópteros del hospital para que reciba la sangre. Porque si no les repongo sangre, pasa todo lo que hemos hablado en fisiopatología. ¿Ya? Entonces, a la clasificación de shock circulatorio o el hipovolémico, características: flujo capilar bajo, volumen minuto bajo, presión capilar baja, constricción de la arteriola. Ahí hemos visto que su respuesta compensatoria, vasoconstricción extrema en todos los tejidos esplásmicos y periféricos, capacitancia venosa disminuida, volúmenes ventriculares de hecho disminuidos. Ejemplo, hemorragias. En cambio, el choque cardiogénico. El cardiogénico, el problema es la falla de bomba, ¿no? Volumen minuto cardíaco, el problema es el corazón no está bombeando por algún motivo de forma adecuada. Tal vez un infarto, ¿no? Y ese corazón está paralizado, atontado, ¿no? ¿Se acuerdan de esos términos? ¿Ya? Entonces, vean, volumen, y se puede reponer así de fácil. Agarras tu suero fisiológico, cuesta 5 soles y le pasas tus 1000, 2000. Ya está ya. Y le estás dando tiempo para que llegue al Cusco o para que venga la sangre. ¿Estamos? Esto es lo mismo. ¿Cuál es la clínica del paciente con hemorragia? Fácil, piel pálida, fría. Acuérdense que la circulación de la sangre nos da la temperatura. Ahorita tóquense su cuerpo, están calientitos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una hemorragia, tocas tu piel fría. El paciente empieza a sudar, se pone pálido porque está perdiendo la sangre, que es rojita, pues se pone pálido, diaforético, le tocas la piel, está fría, empieza a temblar. Sí, escalofríos. Y de remate te dice, doctor, veo todo oscuro, ¿no? Y ustedes, no veas la luz, ¿no? La verdad, esa es la verdad. El paciente empieza a decirte, veo oscuro, está hipotensándose, chicos. ¿Ya? Y a eso se suma diaforesis, son respuestas neurovegetativas. Entonces, no tienes que esperar esa clínica de, yo diría, sintomatología previa a un paro. No tienes que esperar eso, tienes que reponer. ¿Ves sangrado? Repone la sangre de inmediato, de acuerdo a qué intensidad de pérdida tiene.
¿ya? Entonces, hipotensión arterial, acuérdense que esto sí vas a ver en ancianos, o sea, ha perdido un gran volumen. Si es joven, esos pacientes se compensan bien. El pulso es fino, habrá cianosis, claro, pues ¿quién está llevando el oxígeno? Nadie. El suero no lo va a llevar, es flojo, no, yo no voy a llevar. Que lleven los glóbulos, esa es su chamba, ¿no? Así es, pues. Obviamente el riñón va a estar en oligoanuria, porque este sí, ¿no? Este amigo trata de compensar el volumen que se está perdiendo. Taquicardia, el corazón empieza a latir porque no tiene volumen. Ya, livideces por la vasoconstricción. Alguna vez ustedes cuando tengan un paciente con hemorragia, toda su piel se va a poner así como el mármol. ¿Conocen el mármol, chico, no? Medio color, manteca, crema, Sí, blanco, no sé. doctora. Y como venillas, ¿sí o no? Como unas venitas, igualito se pone en la piel. Si alguien es blanconcito por ahí de sus compañeros, habrá notado su piel y cuando hay bastante frío, ¿cómo se pone? Media moradita, ¿no es cierto? Igual es el paciente que está con cuadro de shock hemorrágico por la vasoconstricción extrema. Y si ya el volumen perdido es considerable, va a haber trastorno de conciencia, o sea, habla tonterías, si se quieren acordar así. Incoherente el paciente, se muestra incoherente, ya si hay incoherencias porque ya perdiste gran volumen. ¿Sí? Y el paro es inminente, entonces apresúrate en reponer volumen. Ya no vas a esperar que la sangre gota a gota entre, nada. Nosotros en cuadros de shock hemorrágico agarramos la bolsa de sangre y con una jeringa de 20, jalas, metes. Y lo que la sangre tenía que pasar en 1 hora, lo hacemos pasar en 5 o 10 minutos. Y gracias a esa maniobra de rescate hemos salvado vidas, chicos. ¿Ya? Son los tips de nuestro quehacer, del día a día. En ningún libro te va a decir, pásalo la sangre en 5 minutos. No, todos te van a decir, páselo lento, monitorice reacciones adversas, monitorice la presión, nada, si el paciente se está muriendo. ¿De qué pierdo? Nada. Por eso es que la sangre agarro mi bolsa con una jeringa de 5 cc, no de 5, era de 20, ya. Prácticamente empiezo a bolear la sangre. Sí, entonces, claro, por prioridad 1, ¿ya? Diagnóstico diferencial de palidez, ¿cuáles van a ser? Bueno, todos los shock tienen palidez, ¿no? A excepción será pues el séptico que tiene eritema, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de la resucitación del choque hemorrágico? Obviamente que la presión arterial suba, que la saturación de la sangre sea mayor, ¿no? Que el índice cardíaco sea más de 2 litros por minuto, reponer el volumen para tener un volumen sistólico adecuado, la presión intracraneana también debo mantenerla que con una buena perfusión cerebral y obviamente habiendo repuesto el volumen que aproximadamente ha perdido mi paciente. Ya, no se olviden de la clasificación de shock hemorrágico. Lo voy a volver a poner en el examen, por favor. Entonces, shock hemorrágico, sí, va a producir lactato por fisiopatología, ya hemos visto por qué, hipotensión, entonces buscar la causa de mi hemorragia con los exámenes que yo necesite hacerlos, los voy a hacer. Si estoy en mi puesto de salud en zona rural donde apenas hago hemograma, es más, ni siquiera hago ningún examen, solo veo la orina y digo, turbio, infección o no sé, mejor refiérelo, ¿ya? Mejor refiere, pero ponte que tienes una hemorragia uterina y vives, tu puesto está a 12 horas, no lo vas a decir. Referencia, obviamente tienes que ¿cómo se llama? Compensar a tu paciente. Le pondrás, aunque sea 4 vías, no importa, ¿ya? Y por todas las vías está pasando cloruro, poligelina, todo eso, para hacer mi fase de rescate, reposición de volumen. Ya, así pasando volumen, recién lo refiero. Nada, de que una vía y encima ni siquiera le han pasado volumen. El paciente llega en paro y se nos muere. ¿Por qué? Porque ha viajado 12 horas sin nada de reposición de volumen. Entonces, chicos, referencias con paciente estable. A pesar de que su situación es grave, tienen que estabilizar, darle el soporte hemodinámico adecuado. ¿Estamos? Ya esto es para manejo hospitalario si el paciente no mejora, persiste su trastorno de conciencia, no mejora la presión arterial a pesar de la volemia repuesta. Ya nosotros usamos vasopresores, lo intubamos, le ponemos el ventilador y todo ello, ¿no? Y con eso esperar y que Diosito permita que el paciente se recupere, porque la fisiopatología avanzó demasiado, pues. Entonces, choque hipovolémico, miren la reposición. Grado 1 ya pues oral, fácil, ¿no? Grado 2, en esto, diarreas, vómitos, no sé. Grado 2 ya le doy cristaloides o coloides, ya, o los dos si quieren. Grado 3 y 4, cristaloides, coloides. Y si perdió sangre, pónganle pues sangre. Nada más. Entonces, resucitación, ¿qué es?
Tiempo es tejido, ya no se olviden, tiempo es tejido. El shock constituye una emergencia, prioridad 1, requiere una reanimación ya, urgente, incluso antes del diagnóstico, ¿sí? Porque tiene alta mortalidad. Tenemos en acá el VIP, ¿qué es el VIP? Ventilación, el ABCD, ¿no? El A, buena vía aérea, dale oxígeno suplementario, porque todos sus órganos están sufriendo, no hay hematíes, infusión de electrolitos, coloides, sangre, repon lo que tienes que reponer. No tienes sangre, suero fisiológico. Ese suero fisiológico no falta en ningún lado, chicos, así es que nada que no tenía, no había, nada, sí hay. Y si no había es tu culpa, pues, porque tú como médico tienes que ver que todos tus insumos estén completos. ¿Ya? Entonces están por todas partes, son responsables ustedes. Uno de atención del paciente y otro de que haya todo lo necesario para atender a mi paciente. ¿Estamos? Y con ello, después de una buena reposición, mejorará la taquicardia, la bradicardia, le salvaste la vida. Y Dios te lo va a reconocer y te va a compensar. ¿Estamos? Recomendaciones para la reposición de líquidos e infusión de 600 secretos. No, ya, no se olvidan de esto, o no sé, pues no me acuerdo qué decían ese diapositivo. Ya, chicos, ya hemos dicho ya. Reto, 2 litros. No hay miedo, sin miedo, chicos, a menos que tenga una insuficiencia cardíaca. Bueno, en ese caso, tengan cuidado. Insuficiencia renal que no orina, en ese caso, tengan cuidado. Vayan de a poquitos, de 500 en 500, 300 en 300, yo qué sé. Pero si no tiene ninguna de esas enfermedades, a la mala, 2 litros. No pasa nada. Si es joven y el paciente no tiene enfermedades, su propio riñoncito va a regular y el exceso de agua que tú le hayas pasado lo va a botar. Y si te pasaste, empieza a toser, yo qué sé, te secrecionas, no, puro semilla, te pasaste, bueno, pues una furita, pum, solucionado. Pero recupera la presión arterial, piensa en la perfusión de todos los tejidos, ¿ya? Piensa en el corazón, en el cerebro, en los riñones, todos esos órganos se están dañando si yo tengo hipotensión que se está manteniendo. ¿Estamos? Ya esto vamos a hablar en fluidoterapia. Shock irreversible. ¿Cuándo hablo de shock irreversible? Obviamente cuando el organismo ya no responde, pues. No he corregido en el tiempo adecuado, uno porque no sé manejar, otro porque el paciente vino muy tarde, la referencia demoró, no sé cuál habrá sido la causa, y el paciente establece un shock irreversible. Miren, las posibilidades de sobrevivir, de vivir, disminuyen. La mortalidad es alta de este paciente. La resucitación, por más que le pongas 10 unidades de sangre, ¿no? 10 unidades de sangre, cloruros, poligelinas, la resucitación se vuelve muy difícil. La mortalidad, la pelona está a tu lado, se lo va a llevar a tu paciente. Generalmente el paciente desarrolla una falla multiorgánica, hemos visto por fisiopatología que sucede, y finalmente fallece. Todo por no haber hecho la reposición de volumen, ¿no? Todo por no haber hecho la reposición de volumen en el tiempo que debía haber hecho la reposición. Nada de una gota por hora, pues nada. 2 litros en el menor tiempo posible. Si es en media hora, no importa. En 1 hora, media hora. Entonces, no tengo una buena vía, ponle por 4 vías, aunque sea. Y por cada vía, aunque sea pasar a medio litro, pero estás reponiendo volumen para evitar esto. Muerte. ¿Sí? Entonces, la conclusión, el shock es la falta de oxígeno a nivel celular, sí. La perfusión tiene amplias variaciones regionales, es un alto porcentaje de hipoperfusión, es una emergencia, tiempo es tejido. La solución fisiológica, miren, primera línea de elección. Con 5 soles salvas a tu paciente. ¿Ya? Y hay que monitorizar la oxigenación, la perfusión. Dale oxígeno. Doctora, pues está saturando normal, dale, igual, oxígeno. Porque los tejidos están sufriendo. ¿Ya? Monitorizar la perfusión a nivel regional y el punto final es la ausencia de hipoperfusión oculta. Es todo. ¿Preguntas? Pasa fluidoterapia, por favor, si no tienen preguntas tus compañeros. De una vez. Doctorita, fluidoterapia ya se expuso. Ya, ¿qué te sigue? Hidroelectrolitos, doctorita. Que me pongan ahorita entonces sodio, potasio, calcio. ¿Qué causa el grupo de fisioterapia, por favor?
Es sodio, potasio, calcio y magnesio, chicos, ¿no? Sí, doctora. Ya, calcio y magnesio, por favor, a la velocidad de la luz. Y tomen apunte, jóvenes, despierten. Está bien, doctora. Doctora, de frente nos vamos a los hidroelectrolitos. Es que también hemos considerado una parte introductoria. Sí, de frente. Porque en la siguiente clase vamos a hacerlo todo bonito, lo que es sodio, potasio y agua, creo que es, ¿no es cierto? Chicos, en todo caso, al grupo, háganme la primera parte introductoria, ¿ya? Y me hacen potasio, calcio, magnesio, y para la siguiente clase lo que es sodio. Buenas tardes, compañeros, doctora. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los trastornos hidroelectrolíticos. Siguiente, por favor. Aumenta tu audio, por favor, no se escucha, está un poquito bajo. A ver. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con lo que es el balance hidrosalino. Ok. Bueno, el balance hidrosalino proporciona el equilibrio entre el agua y los electrolitos en el medio interno y tiene en cuenta dos aspectos importantes, que es la cantidad de líquido existente y la composición de los líquidos. Y esto va a estar relacionado con la proporción de sales y otras moléculas respecto al agua que las disuelve. Bueno, como bien sabemos, aproximadamente el cuerpo, aproximadamente el 60% del peso corporal de un adulto es agua. 2/3 se sitúan en el espacio intracelular y el tercio restante se divide a su vez en un espacio intersticial, que es un 75%, y un espacio intravascular, que es el 25%. Y bueno, vamos a ver que la relación entre el peso corporal y el agua corporal total va a ser relativo. Y bueno, eso va a depender sobre todo de la cantidad de grasa corporal que presenta una persona. Bueno, el porcentaje más alto de agua corporal en total se encuentra en los recién nacidos. Estos van a tener un 80% de su peso corporal en forma de agua. Y bueno, este porcentaje posteriormente va disminuyendo a un 65% en el primer año y bueno, después se mantiene casi constante. Vamos a tener mecanismos reguladores. Dentro de estos tenemos los estímulos aferentes, que van a ser la canalización de información sobre la volemia circundante y la composición del líquido extracelular. También vamos a tener que estos van a estar representados por receptores. Dentro de estos vamos a tener los vasoreceptores de baja presión que están situados en las grandes venas centrales y auriculares. También vasoreceptores de alta presión que están situados en el arco aórtico y en el seno carotidio. Y también el aparato yuxtaglomerular. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el mecanismo, tenemos estímulos eferentes. Y bueno, estos establecen una respuesta adecuada para mantener constantes los parámetros. Vamos a ver que estos estímulos eferentes van a regular la excreción renal de sodio y agua, fundamentalmente mediada por tres aspectos, o sea, filtración glomerular, la reabsorción de sodio a nivel tubular y la eliminación de agua mediada por la secreción no osmótica de la hormona antidiurética. Y vamos a tener un tercer aspecto que reúne la composición extracelular. Bueno, vamos a ver que cuando aumenta la osmolaridad, se estimulan los centros hipotalámicos, originando así un aumento de la sed y la secreción de la hormona antidiurética, y esto va a favorecer la ingesta de agua y la retención de agua a nivel renal. En el caso de que la osmolaridad descienda, se produce una inhibición de la sed y una inhibición de la secreción de la
hormona antidiurética. Consecuencias de estos, vamos a tener un edema celular y en el caso contrario una deshidratación celular. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es la composición de los líquidos corporales. Como bien indicaba, vamos a tener inicialmente lo que es el líquido intracelular y este va a representar aproximadamente entre 30 al 40% del peso corporal y se encuentra principalmente en el músculo esquelético y contiene, como vemos en la diapositiva, entre sus cationes más importantes el potasio y el magnesio, y entre los aniones principales lo que es el sulfato y el fosfato. También tenemos lo que es el líquido extracelular, que esta está representada por el 15% del peso corporal, y bueno, va a contener dentro de sus cationes el sodio, y bueno, dentro de sus aniones el cloruro y el bicarbonato. También contiene lo que son nutrientes como el oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a tener los cambios de los líquidos corporales. Inicialmente vamos a ver que un adulto va a requerir 35 cc por kilo de peso por día. Un niño va a requerir 50 cc por kilo por peso al día y un lactante 150 cc por kilo por peso al día. Ahora, podemos observar en el cuadro lo que son los requerimientos diarios de agua, que podrían ser entre 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso, también lo que es el sodio y el potasio. Asimismo tenemos el cloruro que puede ser de 1.5 miliequivalentes por kilogramo. Las pérdidas normales diarias se pueden dar en la orina, la piel, la respiración y las heces. Y bueno, en los parámetros que podemos observar, las pérdidas normales de electrolitos, tenemos el sodio y el potasio que puede ser de 100 miliequivalentes y el cloruro de 150 miliequivalentes. Bueno, al hablar de lo que son pérdidas y ganancias, podemos observar en el cuadro también lo que son las pérdidas insensibles o pérdidas sensibles. Cuando hablamos de pérdidas insensibles, son aquellas que ocurren sin que el individuo se dé cuenta de ello, no es consciente de ello, como son la respiración. Y bueno, vamos a tener pérdidas sensibles, donde el individuo puede percibir y está consciente de ellas, como son la orina, la presencia de una diarrea, entre otros. Y bueno, vamos a ver que al eliminar los productos de los metabolitos, una parte importante aquí es la función de los riñones, que excretan un mínimo de 500 a 800 mililitros de orina al día, sin importar la cuantía del ingreso oral. En las personas normalmente, en relación de lo que es el sodio, generalmente las personas consumen alrededor de 3 a 5 gramos de sal al día y los riñones conservan el equilibrio. En caso de una hiponatremia o una hipovolemia, que va a ser explicado posteriormente, la excreción de sodio puede disminuir hasta 1 miliequivalente por día o maximizarse en 5.000 miliequivalentes diarios a fin de alcanzar un equilibrio. Ahora, otro aspecto importante acá es el sudor, que está dentro de lo que es la pérdida de agua, que puede ser sensible. Y bueno, el sudor es hipotónico y la transpiración casi siempre permite una pequeña pérdida de sodio. También tenemos lo que es ciertos factores que van a intervenir, como son la fiebre o el hipermetabolismo. Como vemos en el cuadro, la presencia de hiperventilación, se pierde 1 mililitro por hora por cada respiración por sobre 20 respiraciones por minuto. También tenemos la fiebre, que pierde 6 mililitros por hora por grado de temperatura por sobre 37 grados por hora. Y entre otras pérdidas variables vamos a tener los vómitos, la eliminación gástrica, las diarreas, los drenajes, las fístulas, las quemaduras. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los signos clínicos que orientan sobre el estado hídrico de una persona, vamos a observar la deshidratación, la sed, los calambres, la turgencia de la piel, la humedad de la lengua, la disminución de diuresis, edema, ascitis, y bueno, también vamos a tener variaciones en el peso
que pueden ser bruscas. Ahora, hay alteraciones donde se puede dar un déficit de volumen agudo y un déficit de volumen crónico. En un déficit agudo vamos a encontrar lo que son signos cardiovasculares y del sistema nervioso central, como podemos observar en el cuadro, cuando hay un déficit de volumen y un exceso de volumen, ¿no? Bueno, también vamos a ver que en el caso de un déficit de volumen crónico, va a estar generalmente más relacionado con lo que son problemas gastrointestinales. Y esto es la causa más común de la pérdida de volumen. Y vamos a tener distintos aspectos, como son el vómito, la diarrea, las fístulas enterocutáneas. También puede haber lesiones de tejidos blandos, como indicaba las quemaduras, y procesos intraabdominales. También hay que tener en cuenta en estos aspectos, en el caso de pacientes posoperados, cuando ha sido una operación quirúrgica prolongada, que también va a ser un déficit masivo de volumen. Y bueno, tocando lo último, tenemos lo que es la identificación de los pacientes con riesgo. Como indicaba, los pacientes posoperados, los quemados y politraumatizados, enfermos crónicos, con infusiones intravenosas, con sondas, drenajes, con fármacos, entre estos diuréticos, esteroides, los pacientes ancianos y pacientes en coma. Como bien observamos, en una persona con buena condición física, la presencia de un edema o una circulación hiperdinámica van a ser frecuentes pero tolerable. En el caso de las personas ancianas o los pacientes con cardiopatía, podrían desarrollar una insuficiencia cardíaca congestiva y, bueno, producirles lo que es un edema y, bueno, en poco tiempo, ¿no? Y esto va a ser una respuesta de exceso de volumen en apenas un tiempo moderado. Ahora, los exámenes que contribuyen a evaluar el estado del organismo, tenemos los electrolitogramas, el electrolitos urinarios, también tenemos lo que es el hematocrito, el pH, la densidad de orina, los gases venosos y la medición de la presión venosa central. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a mostrar un aspecto importante, que es la toma de datos sobre los ingresos y los egresos. Y bueno, esto debe ser cuantificado, o bueno, el tiempo que se requiera o las veces que se requiera. Dentro de los ingresos tenemos lo que es la ingesta oral, la nutrición enteral, parenteral, los medicamentos por vía oral y enteral. Y dentro de ello también tenemos los hemoderivados. Dentro de los egresos, tomar en cuenta lo que es la diuresis, las deposiciones, drenajes, litiasis, contenido gástrico y la temperatura y la respiración. Ahora, van a existir varias fórmulas que nos van a ayudar a determinar ciertas cantidades, por ejemplo, el agua de oxidación o el agua de ingreso. En esto tenemos esta fórmula que está representada según el peso del paciente. Pueden ser menores de 10 kilogramos, mayores de 10 kilogramos o mayores de 20 kilogramos. Y bueno, va a tener su cociente al lado para tener un resultado. Por ejemplo, en el ejemplo de abajo tenemos un paciente de 61 kilogramos. A este le corresponde, bueno, en la fórmula del tercer ítem, tenemos 5 mililitros por 61 kilogramos, y bueno, vamos a tener un resultado de 305 mililitros por kilogramo, y eso también lo sacamos por 24 horas, ¿no? Lo que vamos a tener como resultante es 12.7 mililitros por kilogramo por hora, y bueno, esa va a ser el agua de entrada, o bueno, el agua metabólica que el paciente produce. Ahora, dentro de las pérdidas insensibles también va a tener su fórmula, y dentro de esto va a estar relacionada con lo que es el peso y también la respiración, si es normal o si presenta con oxígeno suplementario o tiene el uso de ventilación mecánica. Vamos a ver que en el ejemplo, una más, por favor. Ok.
En el paciente, acá tenemos un paciente de 27 kilogramos. En este caso le corresponde el tercer ítem, mayor de 20 kilogramos. Y bueno, se hace la multiplicación, ¿no? 27 por 0.44, porque es un paciente normal, no nos indica que requiera oxígeno o esté con ventilación mecánica. Y bueno, el resultado es de 11.8 mililitros por hora. Siguiente, por favor. Vamos a tener otros aspectos que también son medidos, como es las pérdidas de agua por fiebre. En estas también se toma en cuenta lo que es el peso del paciente. Y para cada peso va a tener un cociente, referido en el cuadro que vamos a observar, ¿no? En el ejemplo tenemos un paciente de 13 kilogramos con 38.2 centígrados de temperatura. Una más, por favor. Según la fórmula, vamos a observar que a estos 38.2 grados centígrados se le resta el 37 grados centígrados, como indica en la fórmula, y como este paciente es de 13 kilogramos, le corresponde la fórmula del medio, ¿no? Como le está mostrando. Y tenemos 1.2 por 5 mililitros por hora, entonces nos da un resultado de 6 mililitros por hora. Y esa es la cantidad de agua por fiebre que se debe añadir a las pérdidas de agua que presenta el paciente, ¿no? En hora. También tenemos lo que son la pérdida de agua por las heces. En este caso vamos a ver la consistencia de las heces, si son líquidas, pastosas o sólidas. Y estos van a tener un porcentaje de peso. En el ejemplo tenemos un paciente que presenta un depósito fecal sólido, que pesa 750 miligramos. Y bueno, a esto le corresponde un porcentaje de 33% del peso. Bueno, sacamos una regla de 3 simple y vamos a obtener que el 33% de estos 750 miligramos es 247.5 mililitros de pérdida de líquido, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a tener otros aspectos también que pueden ser medidos, como pérdidas de agua, que son la taquipnia, la presencia de sudoración, y bueno, también el gasto urinario, que también presenta una fórmula. Esto para determinar si el gasto urinario es normal, si hay oliguria, anuria o poliuria. En el siguiente, en la parte izquierda de la diapositiva vamos a tener un ejemplo. En este caso tenemos un paciente masculino de 76 años de edad, con un peso de 52 kilogramos en ayunos, también soluciones de 3.000 para 24 horas. Tiene una ileostomía con un gasto de 780 mililitros en 24 horas y una diuresis de 1.500 mililitros. Bueno, en este caso vamos a calcular lo que es el agua metabólica. Como indicamos de la anterior fórmula, tenemos lo que es 52 kilogramos por 5 mililitros. En esto nos resulta 260 mililitros. Ahora, tenemos lo que es las pérdidas insensibles. También de la diapositiva anterior, calculamos lo que es 0.55, que es el cociente, por el peso del paciente, que es 52, y por el tiempo, que es 24 horas. En este caso tenemos 686.4 mililitros en pérdida insensible. Ahora, la diuresis. En esto de la diuresis tenemos que nos indican 1.500 mililitros, el peso del paciente, que es 52, y el tiempo, que es 24 horas. Y vamos a determinar que tiene 1.2 de diuresis, que está dentro del rango normal, si observamos en el cuadro inferior. Y bueno, vamos a ver que el paciente está con soluciones 3.000 para 24 horas. Ahora determinamos lo que es los ingresos y los egresos. Ingresos tenemos el agua metabólica, 260, las soluciones, que es de 3.000, y nos da un resultado de 3.260. También tenemos los egresos, vamos calculando la diuresis de 1.500, 780 de la ileostomía que nos indican, y bueno, 686 las pérdidas insensibles.
Bueno, la fórmula del balance es ingresos menos egresos, y acá podemos calcular que el paciente tiene 294, bueno, que sería un signo positivo de ingresos, ¿no? No ha habido tanta pérdida. Siguiente, por favor. Doctorita, disculpe, doctora, buenas noches. Tenemos clases, doctorita, a las 7. No sé si podríamos continuar en la siguiente clase. Por favor, doctora. Ya, chicos, ya les estoy adelantando esta semana, sí o sí me dan una fecha para recuperar clases. Nos falta 2 horas. Si no, no llegamos. Doctorita, ¿Ya? doctorita, eso le quería comentar. Ya, le llamo. Ya, doctorita, ya, doctorita. Ya, hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego.